El umbral de la melancolía, de Dolores Carbonell Iturburu. Esta historia busca rescatar a una abuela de las garras de la tristeza y lleva a una nieta a recuperar un universo de sueños fantásticos. Primero, Abra, el hada del roble. Cuando la abuela cumplió los 65 y Mar apenas tenía unos cuantos meses de nacida, alguien le dio un pasaporte permanente para viajar, sin mayores trámites, entre el mundo donde vivían el abuelo, ella y sus papás, y uno al que Mar, que ahora ya tenía 10 años, deseaba ir con todas sus fuerzas. Paloma, la mamá de Mar, decía que en realidad la abuela había comenzado a hacer esos viajes desde mucho tiempo atrás, solo que al principio eran esporádicos y cortos. Cuando tu vela era más joven, le contaba a su hija con un brillo en los ojos que hacía pensar que también ella había visitado ese otro mundo algunas veces hacía mucho, mucho tiempo, se perdía de repente. Estaba en otro lado, cómoda y contenta, pero sus viajes eran muy cortos, a veces de apenas segundos. Otros duraban un par de minutos, pero poco a poco se fueron haciendo más largos y más frecuentes. Cuando cumpliste tu primer año, la abuela comenzó a viajar allá con mucha mayor frecuencia. A veces hasta se queda al otro lado por algunas horas. ¿Te has fijado cuando tiene esa sonrisa serena y tranquila? Sí, Mar se había fijado y más de una vez había envidiado a su vela, como ella solía llamarle desde que aprendió a decir sus primeras palabras. Cuando Vela regresaba de su mundo y Mar le preguntaba dónde había estado, se limitaba a mirar amorosamente a su nieta. Por ahí, Mar, vagando con Abra. Mar se había llegado a sentir celosa de esa Abra con la que su Vela se iba en aquellos viajes misteriosos, cuando parecía estar en otra parte sin haberse movido del lugar. ¿Quién sería esa Abra que tan unida estaba a su abuela y a la que, por añadidura, jamás había visto? Al menos no hasta que cumplió los 11. Un poco después de su cumpleaños, Mar supo que Abra era una hada minúscula, pero por más que miraba donde su abuela le indicaba, nomás no la veía. Muchas tardes se desesperó buscando aunque sea el indicio de una presencia, pero por más que se esforzaba no veía ni las alas, ni su vestido, ni nada de lo que su abuela describía. A los espíritus sutiles hay que aprender a verlos. Ten paciencia, le decía su abuela después de cada tarde de infructuosos esfuerzos. Y en efecto, poco a poco, Mar aprendió a ver. Aunque no lo supo hasta la tarde en que empezó a percibir realmente la presencia del hada. Su entrenamiento para desarrollar la capacidad de ver más allá de lo evidente había comenzado hacía largo tiempo. Y es que, casi desde que pudo entender y seguir el hilo de una historia, su abuela comenzó a entrenarla para que viera otras cosas, para que desarrollara, como ella decía, una segunda vista, un don que parecía tocar a las mujeres de la familia de vez en vez. Para despertar aquel don, muchas tardes, sentadas en el jardín y también en las noches antes de dormir, aquella abuela había alimentado a su nieta con cuentos y narraciones de todo tipo. También le había instruido cuidadosamente en cuestiones de brujas, hadas, unicornios, elfos, duendes, gnomos y seres inimaginables. Y fue así como, desde muy pequeña, Mar comenzó a esconder bajo la cama pequeños dragones, elfos de luz, unicornios, hadas y seres de otro mundo. Toda una cohorte que solía acompañarla día y noche y que crecía permanentemente con los nuevos personajes que la abuela sacaba de su propia cabeza y de una inacabable colección de libros que había comenzado a formar aún antes de que la mamá de Mar naciera. Por eso, el hilo que unía a la abuela y la nieta era de acero. Por eso no pasaba una tarde en que al terminar la tarea, Mar no corriera hacia la parte posterior de su casa para cruzar la puerta que separaba el pequeño jardín de sus padres del de su vela. Una vez
Sample complete. Ready to continue?